La comarca lagunera está ubicada en la región centro-norte de México, conformada por zonas de los estados de Coahuila y Durango. Debe su nombre a los cuerpos de agua de las 13 lagunas que corrían por su territorio, incluyendo la laguna de Mairán, la más grande de Latinoamérica, la cual se alimentaba de dos ríos, el Nazas y el Aguanaval. Torreón, Coahuila, tuvo sus orígenes como ciudad desde el 15 de septiembre de 1907. Gracias a la inversión industrial, fue creciendo rápidamente, hasta llegar a ser una de las más importantes del país, por el número de recursos que aportaba. Desde sus inicios, el desarrollo de la ciudad ha contado con la colaboración de grandes personajes, que con su trabajo fabricaron los cimientos para la construcción y evolución de la laguna. Entre estos actores se encuentra Alfonso Porfirio Hernández, ingeniero agrónomo con especialidad en economía, que realizó sus estudios en la antigua Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, carrera que terminó en 1939, y tras graduarse comenzó a dar clases en una escuela de su natal Texcoco. Gracias a sus publicaciones, ha colaborado, junto con otros grandes, como Eduardo Guerra, en el importante rescate de la historia regional, narrando en sus libros las más antiguas y nuevas memorias de la laguna, explicando la evolución progresiva de la comarca. Nací el 15 de septiembre de 1915 en la ciudad de Texcoco, Estado de México. Mi papá se llamaba Juan de Dios Hernández Córdoba. Mi mamá, Teresa Rodríguez Uribe, originarios de Texcoco también. Después estudié la primaria en la escuela Maestro Justo Sierra. En ese tiempo era exclusivamente para hombres. Después, el que fue mi cuñado me instó a que fuera yo a estudiar a Chapingo, que está a 2 kilómetros de mi tierra. Él me empezó a preparar para entrar el día 19 de enero de 1933, presenté mi examen de admisión. Para entonces yo ya no tenía papás. Logré entrar a Chapingo como alumno externo. No obtuve beca porque entonces era muy solicitada la entrada a la escuela. Presentamos examen 5,000 aspirantes para 80 becas. Ese era lo que se estilaba. Terminé ese año, el primer año, aprobando todas las materias y me gané la beca y seguí adelante. Para entonces ya no tenía hogar. Los hermanos se dispersaron y yo quedé solo en el mundo. Y a trabajar y a estudiar. Terminé la carrera en 1939. Estudié la carrera de ingeniero agrónomo con especialidad en economía. Yo tenía 6 años. Mi papá sufrió en un ataque de glaucoma muy intenso. En junio, fue el 21 de junio
de, de 1909, no, 1921. Y yo me dediqué en ese tiempo a andar con mi papá de Lazarillo, a hacer todo lo que tenía que acompañarlo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana a cortar alfalfa, la iba a entregar, desayunaba, me iba a la escuela, regresaba y a trabajar. Y esa fue mi vida, fue mi niñez. No tuve la dicha de ser niño. En 1915 terminé mi 6º año, que fue la gran herencia que me dejó mi padre. Cuando terminé la primaria, ese año murió mi mamá. Cuando la terminé, me dediqué a trabajar en la carpintería. Inicialmente en un taller donde se hacían cajas de muerto, que no tenía chiste. En un par de meses ya las hacía. Después me pasé a un taller de ebanistería y talla. Y pues propiamente fui explotado. No aprendí mucho, pero sí aprendí. Con una infancia difícil, Porfirio, impulsado por su padre, aprendió el oficio de carpintero, con un primer sueldo de 50 centavos por semana. A los 17 años quedó huérfano, lo que marcó su vida, pero aún así, la sed de salir adelante le permitió no darse por vencido, y a duras penas logró solventar sus estudios. Más tarde, antes de graduarse, conocería a la mujer que se convirtió en su esposa, con la que al día de hoy lleva más de 70 años de casado. Como yo quedé a los 17 años sin papá, sin mamá, sin hogar, entonces yo estaba solo en el mundo y tenía necesidad de un cariño, y ese afortunadamente me llegó bien. Llegó ella en una excursión que hicieron una fiesta en Chapingo en septiembre del 36. La conocí, nos casamos 2 años después. Cuando terminé el 6º año, me faltaba un año de estudios, pero ella aceptó casarse y los papás también aceptaron que nos casáramos. Y nos casamos en diciembre de 1938. Cuando yo salí de la escuela ya era papá. Tenía el primer hijo, que se llama Alonso. Después de graduarse y de un tiempo de fungir en las labores de profesor, don Porfirio Hernández se vio en la necesidad de viajar al estado de Chiapas para efectuar su trabajo temporal sobre su especialidad, la cual era el control de plagas agrícolas. Al terminar sus pendientes, se trasladó a Coatzacoalcos con su esposa, lugar donde la fortuna se puso en contra del joven matrimonio, ya que en su nueva residencia fueron víctimas de una enfermedad típica de la región, que puso en riesgo el reciente embarazo de su señora, quien estaba esperando su segundo hijo. Me mandaron a Coatzacoalcos, Veracruz, otra zona platanera, a trabajar en la misma rama, el mismo trabajo, en el control del chamusco, nada más que ahora en Veracruz. Ahí me fue muy mal. A mi esposa y a mí nos pegó el paludismo rápidamente.
Como en ese tiempo mi esposa estaba esperando a mi primera hija y no había más que una medicina para controlar el paludismo y era abortiva, opté por mandarla a México. Me aguanté hasta diciembre cuando empezaron las vacaciones, armé mi viaje y me regresé a México. Como había hecho buen trabajo, me pelearon para llevarme en otras zonas y me mandaron a Mazatlán a trabajar en el puerto, además de lo que se ofrecía de plagas, que fue poco. De ahí yo me pedí mi cambio a Ome, a la zona algodonera, para buscar una mejoría económica. Ahí nació esta muchachita.